Ya. Entonces aquí, usando esta definición, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que si yo quiero calcular la derivada de f en 2, esto va a ser igual y podemos usar cualquiera de las dos definiciones que tenemos aquí. ¿Cuál quieren usar? ¿La primera o la segunda? Da lo mismo, pero escojan una. La segunda, profe. Ya, entonces decimos cuando x tiende a c, de f de x menos f de 2, x menos 2. Este primer paso no es indispensable, pero a mí me ayuda y espero que a ustedes les ayude también a ir viendo lo que tienen que hacer. No se aceleren. El hacer menos pasos puede llevar a confusiones, entonces a veces escribir un poquito más puede ayudar bastante bien a no cometer errores. Entonces, yo al escribir esto estoy 100% segura de lo que estoy haciendo, entonces evito equivocarme. Aquí, por ejemplo, está mal ¿ya? Y aquí sería menos 3. Sobre x menos 2. Entonces, lo que sucede es que se simplifican esto de aquí con esto. Y entonces lo que me queda, esto es igual al límite cuando x tiende a c. Ah, perdón. Y no es a c. Bueno, sí está, no estaba mal, pero es mejor poner a 2. De x al cuadrado menos 4x más 4 sobre x menos 2. Este es un binomio cuadrado perfecto, entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 2. De x menos 2 al cuadrado, x menos 2. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de x menos 2. Y esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta ahí? Ya, hagan el mismo ejercicio para un C cualquiera. ¿Cómo calcularían la derivada si tienen que calcular la derivada en un punto cualquiera? Cualquier pregunta, les escucho. Para infinito. ¿Cómo para infinito? Ya, le respondo una pregunta a la vez nada más. ¿Cómo para infinito? No entiendo. O sea, tendría el límite. ¿Le puede subir un poquito? Muchas gracias. ¿Tendería el límite qué? Tendería el límite al infinito. No. Lo que quiero es que calculen, perdón, ya le vuelvo a subir. Quiero que calculen f' en C. Aquí calculamos f' en 2, quiero calcular f' en C. ¿Ahí se entiende mejor? Lo que deberíamos hacer es reemplazar C en la función. Y ahí ya tenemos para un C cualquiera. ¿En cuál función? Pues? En la que nos da para calcular el límite. Pues en vez de poner x cuadrado menos 4x más 3, ponemos c al cuadrado menos 4c más 3. No. No. Para calcular la derivada tengo que usar esto. Entonces, el primero f de x sigue siendo f de x, ese no cambia. Para el segundo, estoy de acuerdo que hay que hacer lo que usted dice. En lugar de poner f de c, voy a poner lo que representa la función evaluada en ese punto. Sí, eso le trataba de decir, esa parte Allá. de ahí. Sí, si es que sí. Y la idea es calcular el límite.
A ver, les doy 2 minutos. A ver, hagamos el de abajo ya. Inge, Mande. tal vez podríamos resolver el segundo con la con la primera forma, la que es con más h. Claro. Hacemos el límite cuando h tiende a 0. La solución con la una y con la otra no van a ser exactamente igual, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Escogen siempre ustedes, ¿ya? Entonces, aquí sería x más h menos f de x sobre h. Ay, no, perdón, disculpe. No lo puse. Ya. Sería aquí f de c más h, f de c sobre h. Ya, entonces este es el límite cuando h tiende a 0. De, aquí tendríamos c más h al cuadrado menos 4c más h más 3. Perdón, voy a escribir un poco acá por espacio. Ya. Y esto sería menos f de c. F de c sería c al cuadrado menos 4c, con este menos c más 4c menos 3 sobre h. ¿Ya? Entonces aquí pasamos a resolver límite cuando h tiende a 0. Aquí tendría c al cuadrado más 2ch más h al cuadrado. Menos 4c menos 4h. El 3 con el 3 se simplifica. Esto me queda c al cuadrado más 4c sobre h. Otra vez se va a simplificar esta c con esta c. Y se simplifica
este 4 con este 4. Entonces me queda nada más el límite cuando h tiende a 0 de h más 2c menos 4. Sobre h. En este punto se simplifican la h con la h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2c menos 4 más h. Esto es una constante. Más la función identidad. Esto es función continua. Entonces esto es 2c menos 4. Y esa es la respuesta. Si usaron la otra fórmula, lo que está en medio va a ser diferente, pero la respuesta va a ser la misma. Preguntas. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Aquí estaríamos entonces derivando implícitamente bajo otra variable, ¿o no? La derivación implícita es otra cosa. ¿Estamos derivando? Sí. ¿Estamos usando la definición de la derivada? Estamos derivando, sí. Existen dos fórmulas de calcular la derivada en un punto. Eso es lo que estamos haciendo, calculando la derivada en un punto. Existen dos fórmulas. La primera que es f de x menos c. La segunda que es aquí usando cuando h tiende a 0. Ambas nos llevan a la derivada de f en el punto c. Eso es lo que estamos haciendo. Inge, y para estos casos donde se tiene un C perteneciente a los reales, ¿es un poco más fácil el primero o el segundo de los métodos? De manera general no les puedo decir siempre es más fácil la segunda o siempre es más fácil la primera. Depende bastante de la función. Por ejemplo, si tuvieran la función seno, por ejemplo, va a ser más fácil la segunda porque si no tengo seno de x más c, por ejemplo, y tengo dentro de la función, entonces abrir, tengo que saber las propiedades del seno para abrir, que tampoco es el fin del mundo, ¿no es cierto? Va a depender un poco del ejercicio. Entonces, si tengo en cambio una raíz, va a ser más fácil usar ¿cuál es la primera y cuál es la segunda? Va a ser más fácil usar lo de la h porque va a ser más sencillo sacar factor común, pero bueno, no sé. Depende del ejercicio, ahí es un poco de práctica, pero cuando se toman ejercicios usando la definición formal de derivada, son ejercicios pues no imposibles, entonces con cualquiera de los dos van a llegar al resultado más o menos. Entonces, si bien aquí puede ser un poquito más cansón el calcular el trinomio cuadrado, luego sacar el factor es un poco más fácil. En el otro había que factorar. No podría decir que uno es abismalmente más fácil que el otro. ¿Sí? Gracias. Ya, yo quería resaltar un par de cosas, pero no sé si tienen todavía alguna pregunta. Ya. Entonces, las cosas que quería resaltar. Primero, si ustedes ven, lo que nosotros acabamos de hacer es calcular la derivada de mi función para cualquier c del mundo. ¿No es cierto? Eso es lo que acabamos de hacer. Acabo de calcular la derivada para cualquier c. Entonces, si yo les pregunto ahorita cuánto es f' en 2, f' en 3, f' en 5, lo único que ustedes harían es reemplazar en la función que acaban de obtener, ¿no es cierto? Es decir, f' en c, la derivada de f en c es igual a 2c menos 4. Entonces, si yo pregunto a qué es igual la derivada en 2, simplemente reemplazo aquí 4 menos 4, 0. O si me preguntan la derivada en 5, esto sería 10 menos 4, 6. Y así puedo hacer todos los ejercicios que yo quiera. Entonces, si es que por ahí, por ejemplo, en un ejercicio me piden, quiero saber la derivada de f en 2, en 3 y en 8, puede ser más interesante calcular así, evaluando en un punto general, y luego evaluar en los puntos específicos que me están pidiendo, porque con eso lo hago una sola vez. ¿De acuerdo?
Entonces ahí ya vienen ustedes cómo van entendiendo las cosas. Puede ser que para ustedes sea más sencillo hacer primero este procedimiento y luego el otro. Ya. Primera nota que les quería hacer. La segunda, y eso es lo que nos vamos a dedicar, ojalá al final de la clase o si no la próxima clase, que si ustedes ven, hemos aprendido que la derivada de f en un punto es la tangente de la recta, la pendiente de la recta tangente en un punto, o si no, es la razón de cambio instantáneo. Pero si ustedes se dan cuenta, también lo que sucede al derivar una función es que obtenemos una nueva función. Es decir, yo tengo aquí una función que le podría llamar g de x igual a 2x menos 4, donde si yo derivo f de x, obtengo g de x. Entonces, al derivar una función, yo obtengo una función nueva. Entonces, todo eso vamos a analizar, como les digo, en la clase anterior, porque vamos a analizar si es que siempre puedo derivar, que no siempre puedo derivar, cuando tiene sentido de derivar. Y vamos a empezar a estudiar esto, la función que se obtiene después de derivar. ¿Ya? Ok, entonces, antes de pasar a esto, lo que vamos a dedicarnos ahora es a la interpretación de la derivada, entender qué representa la derivada. Es súper importante que tengan eso presente porque más adelante siempre se les pregunta. Bueno, y entonces aquí la derivada, ¿qué expresa? ¿Qué representa? ¿Qué entendemos si es que la derivada vale tanto? Y si ustedes ya tienen claro lo que quiere decir la derivada, vamos a manejarlo mejor, ¿sí? Entonces, vimos dos conceptos. Simplemente más o menos estoy viendo otra vez lo que vimos la clase anterior. Nada más que ahora voy a hacer ejemplos porque no los hice la clase anterior. No creo que está. Ya, bueno. Entonces, aquí tenemos la definición de pendiente, que vimos que era la recta tangente en un punto. No es exactamente lo que vimos la clase anterior. Lo único que me faltó indicar es el concepto de la recta normal. ¿Alguien sabe qué es una recta, qué es la recta normal? Ya, por eso ese pedacito me salté y en general, pregunta favorita de algunos profesores de cálculo. Mira, supongamos que esta es la función. Habíamos quedado de acuerdo en que si yo tengo aquí un punto, la recta tangente es la que pasa o la que toca únicamente en este punto de aquí, ¿no es cierto? La recta normal es la que es perpendicular a la recta tangente. Esto es lo normal. Entonces es perpendicular a la recta tangente. Ahora, ¿cómo la calculamos? Aquí tenemos la pendiente. Entonces la pendiente es 1 menos la pendiente de la recta tangente. Y eso es todo en realidad. Y de ahí, si nosotros, otra cosa que se les suele pedir es calcular la ecuación de la recta tangente de la recta normal. Para calcular la ecuación de la recta tangente de la recta normal, hay que usar la ecuación de la recta, que es la pendiente más b de t. ¿Cómo calculamos la pendiente? Con esto. Yo sigo navideño, ya voy a usar otros colores. Bueno, ¿cómo calculamos la pendiente? Con esa fórmula de arriba. ¿Y cómo calculamos el b de t? ¿A qué es igual el b de t? O le puse b de t para que se entienda que estoy hablando de la recta tangente. El b es igual a y en un punto específico cualquiera, menos la pendiente multiplicado por x en un punto cualquiera. Es un punto que en general voy a obtener, o me van a dar, o me van a decir calcule en este punto, entonces con eso yo calculo el b. Y si yo quisiera calcular la ecuación de la recta la ecuación de la recta normal, hago lo mismo, pero pongo la pendiente de la recta normal. Y eso es todo el asunto. No hay nada más de difícil o de interesante con esto. Pero así no se entiende mucho, entonces vamos a hacer ejemplos.
Entonces hagamos este ejemplo de aquí. Pregunta, ¿necesitan un minutito para copiar o ya puedo seguir? Sí, profe, un Un ratito. ratito, Inge, por favor. Ya, entonces ahí les pongo los que tienen tiempo. Pueden ir haciendo ya el ejercicio que está abajo. A ver, vamos haciendo entonces, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, me pide que calcule la recta tangente y la recta normal en el punto dado. El punto es el 2, 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que necesito es calcular la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es igual a la derivada en el punto 2. ¿A qué es igual a la derivada en el punto 2? Al límite. ¿Cuál vamos a usar? ¿Qué definición vamos a usar? ¿La primera o la segunda? ¿Con H o con X? Con H. Con H, ¿ok? Cuando H tiende a 0, D. Y les insisto, aquí no es indispensable que hagan este paso, pero se lo recomiendo para que ustedes vayan con calma y sepan lo que tienen que hacer. Este es el límite cuando H tiende, ese es mi H.
cuando h tiende a 0, y aquí vamos reemplazando. Entonces, mi f es 9 menos 2 más h al cuadrado menos 9 más 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Sobre h. Ya, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de qué. Por supuesto, el 9 con el 9 se simplifican. Esto me queda menos 4, menos 4h, menos h al cuadrado, más 4, sobre h. Otra vez el 4 con el 4 se simplifica. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h a menos 4 menos h sobre h. La h con la h se simplifica. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 4 menos h, y esto es igual, al ser una función continua, a menos 4. ¿Ya? Ok, entonces, ¿de dónde? La ecuación de la recta tangente es y de t igual menos 4, la pendiente x, más el b de t. Y el b de t a qué es igual a un punto, a un y sub 0 menos m de t por x sub 0. En este caso sería 5 menos 4 por 2. Esto es menos 8, con el más me da 8, más 5 me da 3. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Ya? Sí, ustedes la mande. ¿Podría volver a repetir esa parte, por favor? ¿Qué parte? ¿La del b o la del menos 4? Desde dice de dónde la ecuación de la recta tangente es. Ya, es lo que les estaba diciendo en la parte de arriba. La ecuación de la recta tangente es y de t igual a m de t x más b de t. ¿Cómo calculamos la m? Con todo lo que acabo de hacer. ¿Cómo calculo la b? Aquí abajo está. Es un y sub 0 menos m de t por x sub 0. ¿De dónde saqué esto? Del punto que me dieron. Entonces, el x sub 0 es 2, el y sub 0 es 5. ¿Ahí está más claro o no todavía? Puede decir que no. Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, 35. Les doy 2 minutos para que se igualen si necesitan copiar, y si no, por favor, calculen la ecuación de la recta normal. Profe, y en caso de que no nos den los puntos, ¿cómo hacemos? Es que si no le dan el punto, lo que le están... A ver,
¿Cómo podrían no darle el punto? Porque si es que le están pidiendo la recta tangente, tienen que decirle quiero la recta tangente en 0, en 1. O si no, lo que podrían pedirles es la ecuación general, pero, o sea, en general, pero en general tampoco tiene mucho sentido porque no podría calcular la B. No veo cómo podrían pedir un ejercicio podríamos pedir un ejercicio sin el punto. Lo que sí, lo que varían un poco estos ejercicios es que, ¿cómo se llama? Pueden pedirle solo no la pendiente de la recta tangente, no la ecuación, sino solo la pendiente, o solo la pendiente de la ecuación normal, o solo, no sé, alguna cosa de esas. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ujú. A ver, entonces, ¿cómo les quedó la ecuación a la recta normal? Me quedó y es igual a 1/4 de x menos 9/2. Ujú, perfecto. Entonces, 1/4, pero le damos la vuelta a y multiplicamos por un número 1 más 9/2. ¿Alguien necesita que le indique dónde está el 9/2 o estamos todos de acuerdo?
A mí, por favor. ¿Puede explicar, por favor? Ya, puesto que la pendiente no hay duda, ¿no? La pendiente es simplemente uno menos y a este le doy la vuelta, no está hecho nada. El B de n sería igual a un y sub 0 menos nx sub 0, aquí el y sub 0 otra vez es donde estaba 5, el y sub 0 es 5, menos el m, que es, perdón, un cuarto, y aquí el x sub 0, que es 2. No, acá arriba también. Entonces aquí calculo, esto me queda 5 menos un medio, esto es 10 medios, menos 1, 9 medios. Y ya. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren hacer un ejercicio más de estos o están bien ya? Uno más, profe. Otra Inge. Ya, hagamos uno más. Ya, ahí está. A ver, chicos, vamos haciendo el ejercicio. ¿Qué hicieron? Igual calcular la pendiente tangente con el Ya, esto es la derivada, ¿en qué punto? en 1. Ya, ¿y qué fórmula vamos a usar? ¿La primera o la segunda? ¿Con X o con H? Con H. Bueno.
Dylan, no lo escucho. ¿Tenía alguna pregunta tal vez? ¿Quiere usar la otra fórmula tal vez? Ya, y esto es un binomio elevado al cubo. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? El primero al cubo más ¿qué? Más h al cubo más 3h al cuadrado más 3h menos 3 sobre h. Espera, y me falta este menos 1. Y porque el 3 con el 3 se van, ¿no es cierto? Ya, aquí también se va el 1 con el 1. Esperen, algo está mal. Este al cuadrado a la 1. No, este 3 no me cuadra aquí. ¿No es así? Sí, profe, sí. Ya, ahí sí me cuadra. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h. La ventaja de usar esta fórmula es que yo sé que si hice las cosas bien, al final tengo que poder sacar el factor como la h. Indispensablemente. Si no, por ahí me equivoqué. Esto es h al cuadrado más 3h más 3 y esto es igual a 3 porque esto es un polinomio, es una función continua. ¿Están de acuerdo con la respuesta o alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Ya? Y de ahí de una vez si quieren, ay sí, depende del ejercicio, ¿no? La pendiente de la recta normal va a ser menos 1/3 porque es la menos por la inversa de esto. ¿Ya? Entonces, punto, la ecuación de la recta normal. Perdón, empezamos por la tangente. De la recta tangente es y de t igual a 3x más b. Y ahí tengo que calcular el b. El b de t es igual a el punto y sub 0. En este caso el punto y sub 0 es igual a 4 y el x sub 0 es 1. Entonces esto es 4 menos 3 por 1, esto es igual a 1. Y de la recta normal es y de n igual a menos 1/3 x más. Y el b de n sería 4 menos 1/3 menos 1/3 por 1. Este menos con este se hace más. El 4 es 12/3 más 1, 13/3. Y ya. ¿Alguna pregunta tal vez? Dijo que no está restando el 1/3. No quedaría 11/3. Estoy restando, pero aquí tengo menos. Tengo un menos Ah, acá, creo que no se ve. No le vi, perdón. No se preocupe. Ya.
Ya, ¿qué hacemos? ¿Un ejercicio más o ya estamos bien? Yo creo que ya estamos bien, pero digan ustedes. Creo que estamos bien, Inge. Ya, entonces yo creo que podemos pasar. Entonces, ahora pasemos a la razón de cambio, que tampoco vimos ejemplos. Entonces, la razón de cambio instantáneo. Uy, voy a conectar la computadora. Ya, la razón de cambio instantánea, la habíamos visto en la clase anterior, y es otra de las interpretaciones que le podemos dar a la derivada. También la velocidad, porque es distancia sobre tiempo, también podemos interpretar la derivada como velocidad. Si la función que tenemos es la distancia. Entonces, tenemos distancia sobre tiempo, la derivada de la distancia es la velocidad también. Por eso ya han visto en física, entonces no creo que les parezca, sea novedad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la definición de velocidad, de ¿cómo se llama esto? De razón de cambio instantáneo. Entonces, ¿cuál es la idea de la razón de cambio instantáneo? Tengo una función que está variando en la parte superior y algo que está variando en la parte inferior. Entonces, si es que yo calculo la derivada, la comparo, la variación entre una y otra, lo que estoy indicando es la razón de cambio instantáneo que tengo en esas funciones. Entonces, es otra interpretación de la derivada. Eso es el corolario que tengo aquí. Si tengo la derivada en un punto, es la razón de cambio instantánea de la función original respecto a cuando x es igual a c, en el punto x igual a c. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dedicar a ver dos ejemplos para entender un poco mejor este asunto de la interpretación de la derivada. Entonces, aquí. Si tengo un fabricante que produce un rollo de un tejido con un ancho fijo, el costo de producir X yardas de este tejido está dado por una función f de c, que representa el costo de producir X yardas de un tejido. Entonces, en este ejercicio yo no tengo la función, no me dan la función, no es un ejercicio para hacer cálculos o numeritos, es un ejercicio para entender lo que me quieran decir. Entonces, si es que esa es la función, ¿cuál es? ¿Cuál es el significado de la derivada? Entonces, voy a dar unos minutos para que piensen ustedes cuál sería la respuesta de cada uno de esos literales.
A ver, vamos conversando entonces. ¿Qué me dicen de literal 1? ¿Qué representa la derivada de esta Sería, función? podría ser el costo unitario de la yarda, dependiendo de cuántas yardas se pida. El costo unitario, más o menos, pero no. La razón de cambio entre las yardas y el dinero. La razón de cambio entre las yardas. Casi. Estamos bien en pensar en razón de cambio, porque es una de las interpretaciones. Ahorita pensar en la derivada, en la pendiente de la recta tangente no me ayuda. Lo que falta es considerar qué va arriba y qué va abajo. Lo que va arriba es la función. ¿Qué representa la función? ¿Y qué va abajo? Abajo van las ¿El yardas. costo? Abajo representan, van las yardas y arriba, ¿qué va? El costo. El costo. Perfecto. Exactamente. Entonces, la derivada entonces es la razón de cambio instantánea de C con respecto a X. ¿Quién es C? El costo de producir, el costo de producción. ¿Y quién es X? El número de yardas. Entonces es la razón de cambio instantáneo entre el número de yardas, entre el costo de producir tantas yardas y el número de yardas. ¿Ya? A esto se le suele llamar costo marginal. Bueno, eso es para que empezamos a crear un poco de cultura, pero no es algo que necesariamente sabía. ¿Ya? De acuerdo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las unidades de la derivada de f? Traten, no hay problema que se equivoque. Estamos en clase nomás. Sería USD sobre metros. ¿Qué es USD? Ah, dinero. Claro, sí. Dinero Ya. sobre metros. Dinero sobre casi. Porque estamos hablando de yardas, entonces hay que trabajar con las unidades que me están dando el ejercicio, pero en magnitud sería dinero sobre longitud, creo, no sé. Pero sí, exactamente esa es la idea. Entonces estamos trabajando como es la diferencia del costo dividido para el número de yardas, entonces es dólares sobre yardas. ¿Alguna pregunta de lo que estoy diciendo, tal vez? No. Bueno. Vamos al tercero. Este ya hay que pensar un poco más. Me dice, en términos prácticos, ¿qué significa decir que la derivada del costo en 1000 es igual a 9? Puede ser que por cada $9 costó una yarda. Puede ser que por cada $9 1000 yardas. Por cada $9 1000 yardas. ¿Y dónde está en esto que me están diciendo la definición de razón de cambio instantáneo? ¿Qué es la definición de derivada? Que si se producen 1000 yardas, tendrá cada yarda un costo de $9.
Si se produce en 1000 yardas, tendrá un costo de $9. No, ese sería usando la definición de F. Estamos usando la derivada de F. A ver, usemos la parte geométrica y lo que aprendimos de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, a ver si les ayuda a entender un poco mejor esto. Miren, yo no sé cómo es la función, esta función de costo, pero yo sé que en 1000, ¿qué está pasando? La derivada en 1000 es 9. ¿Qué representa ese 9 geométricamente? Usando la definición de la pendiente de la recta tangente. ¿Qué quiere decir ese 9? Geométricamente. ¿La pendiente es positiva o negativa? Es positiva. Positiva. Entonces quiere decir que la pendiente va, digamos, para arriba. Con un ángulo de 9, no sé cuánto. Entonces la función de costo, no sé cómo será por acá, pero yo sé que en esta región lo que está haciendo es subiendo y sube 9. Eso es lo que me quiere decir geométricamente. Entonces que la función, ya vamos a hacer graficación de funciones, entonces vamos a entender un poco mejor qué me quiere decir la derivada, que la derivada sea positiva o no. Entonces aquí lo que vamos a tener es que si la pendiente es positiva, lo que tenemos es que está creciendo. ¿Qué quiere decir entonces que la función de costo esté creciendo en 1000? Entonces, el enunciado que la derivada en 1000 se va a 9 significa que después de fabricar 1000 yardas de tejido, la cantidad a la cual se incrementa el costo de producción es de $9 sobre yarda. Entonces, no se olviden que por eso hicimos al principio la interpretación de las dos cosas. Entonces, la respuesta, lo que representa ese 9 es dólares sobre yarda. Entonces, lo que estamos diciendo es que si incrementa, crece. ¿Por qué crece? Porque el 9 es positivo. Si fuera la derivada fuera negativo, diríamos que decrece el costo de producción en $9 sobre yarda. ¿Ya? Entonces, esto lo que está diciendo es que si hemos producido 1000 yardas de tejido, a partir de ese punto, producir más tejido me cuesta $9 sobre yarda. ¿De acuerdo? Último literal. ¿Cuál piensan que es más grande? ¿La derivada de f en 50 o la derivada de f en 90? En 500, perdón. En 50. Ya, pero no me interesa tanto la respuesta, sino el razonamiento. ¿Por qué? Porque la razón al dividir, como es un número pequeño, va a haber menor partes. O sea, a menos personas a las cuales repartir, a menos yardas a las cuales, ¿cómo ponerlo? Por gastar dinero, se podría decir, ya que son menos partes los que tú quieres. En cambio, con A ver. 500 serían más partes y tendrías que dar más dinero. ¿Más partes de qué? A ver, organice sus ideas, porque no lo entiendo. Inge, tal vez no tendría que ver con lo que ahorita analizamos igual, de que cuando es 1000 es igual a 9, entonces cuando sea 50 va a ser menor, perdón, o mayor. Ahí no estoy segura. O sea, no es problema que no estén seguros. Solo No lo sé porque no en el denominador queda un número más grande o un número más pequeño. En el denominador queda un número más grande. o más Quedaría abajo pequeño. 50 o dividido para 500. A ver. Ahí ya creo que me están confundiendo. F' de 50 es igual a ¿qué? Díctame. ¿A qué es igual la derivada en 50?
f de x menos f de 50 sobre x menos 50. No. Ahí el límite, perdón, primero. Ah, ya, Jesús. No Cuando sé por x qué se tiene les cae el límite a ustedes. ¿El límite cuando h o cuando x? Cuando x tiende a 50. Cuando x tiende a 50, de f de x menos f de 50 sobre x menos 50. Y aquí sería cuando h tiende a 500, de f de x menos f de 500 sobre x menos 500. ¿Ya? Entonces no estoy dividiendo ni para 500 ni para 50, estoy para x menos. Pero como el x tiende a 50 y a 500, si usara la otra definición, creo que cuando h tiende a 0, esto sería f de x, f de 50 más h menos f de 50 sobre h. Entonces el que estoy dividiendo no es argumento, ¿sí? Ya, solo para corregir nomás. Sigan, traten. Estos son ejercicios para ingenieros. Los de calcular, sume, reste, eso no tiene chiste. La idea es que piensen. Usen la definición de razón de cambio instantáneo. Si f, por eso fuimos despacito. ¿Qué representaba? Otra vez, ¿qué representaba la derivada en f? La derivada de f. ¿Qué era? Pues nomás ya hicimos eso. ¿Nadie? ¿En serio? A ver, vamos otra vez. La derivada de f es la razón de cambio instantánea con respecto a c, es decir, significa la razón entre el costo de producción respecto al número de yardas. Ya. Si tengo que el costo de producción respecto al número de yardas en 50, ¿qué quiere decir eso? O sea, se va a incrementar ¿Qué? el costo de producción ¿En cuál? a los 50 yardas. Ya, se va a incrementar el costo de producción en 50 yardas y comparo con quién. ¿Se ¿Y puede comparo comparar con qué? con el que tenemos de 1000 o no? Ah, pero el enunciado me dice compara entre 50 y 500, solo no tiene nada que ver. Ahí. Entonces, lo que sí tienen que tener un poco de, bueno, no es cuidado, pero presente, es que cuando ustedes responden, tienen que acordarse que las personas que les escuchan no han escuchado todas las ideas que ustedes acaban de procesar en su cabeza para llegar a la conclusión. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el mayor sueño de su vida? Y me dicen viajar. No me han dicho nada. ¿A dónde? A Francia. ¿A qué ciudad? A París. ¿Para qué? De luna de miel o para estudiarlo, yo qué sé. Ya, ¿y cuándo quiere cumplir eso? En 5 años. ¿Y por qué? Entonces, no es un diálogo si no estoy haciendo ahí una encuesta y no funciona. Entonces, la idea es que ustedes, y sobre todo porque en una prueba yo no estoy ahí para decirles que no entendí. Entonces, la idea es que ustedes me digan, el sueño de mi vida es viajar con el amor de mi vida a Machu Picchu y ver las montañas rosadas, arcoíris creo que se llaman, no sé. Lo que sea. Entonces, es la oración completa. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿F de 500 o F de 50? Me dicen F de 500. ¿Pero por qué? Porque este representa ta. O F de 50 porque este representa ta. ¿Listo? Entonces tengan eso, o sea, no me interesa la respuesta, me interesa el razonamiento.
y me tienen que contar todo. Si me dicen por qué sí, eso no es un razonamiento. Inge, ¿y no sería que es más grande f de 500 porque es mucho más costoso producir las 500 yardas que las 50? Eso está... El costo se elevaría. ¿Quién me habló? Kevin. Kevin, muy bien, Kevin, excelente, Kevin, exactamente eso, está muy bien. Entonces, esa es la forma de responder. Entonces, esa es mi forma de responder, pero lo que dijo Kevin en realidad está muy bien. Entonces, ¿qué razonamos? Que es lo uno es la razón, la relación que existe entre el costo y el número de yardas. Entonces, ¿cuál es la idea lógica? Que si es que produzco más yardas, empieza a volverse más barato en los costos de producción, exactamente porque estoy produciendo en mayor cantidad. No es lo mismo si es que lo que me cuesta a mí producir 3 pancitos que si ya produzco 1000. ¿Por qué? Porque ya tengo la maquinaria, ya eso. Entonces, si bien cuesta un poco más la maquinaria y voy a gastar más producto, a nivel individual va a costar mucho menos. Entonces, si divido costo sobre yarda o costo sobre pancito, ya el costo individual va a ser cada vez más pequeño porque me cuesta menos producir cada unidad. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que les acabo de decir? ¿Del ejercicio tal vez? ¿No? Bueno, estos son ejercicios para futuros ingenieros. Entonces, no es el pensar, el razonar, el entender lo que estoy haciendo. Sí, los calculitos de 2 más 8, eso también hay que saberlo hacer, por supuesto, pero hay que ir siempre un poquito más allá, entender lo que están haciendo. ¿Ya? Este es lo mismo. Entonces, es un ejercicio de razón de cambio, pero miren, el enunciado del ejercicio lo que me pide es interprete y estime el valor. Entonces, no es que yo puedo decir el valor es 8 y siempre es 8 y no. Entonces, a ver, dígame qué es lo que está haciendo. Razone un poquito lo que va a hacer y dígame más o menos cuál cree que es el valor porque yo no puedo indicar un valor exacto. Es lo mismo. 16. Les voy a dar 4 minutos para que ustedes razonen cómo resolverían el ejercicio.
Ya, escucho ideas. ¿Qué hacemos? Si esto fuera una pregunta de su examen, ¿qué hacen? Dejar vacío no va a ser buena idea, ¿no? Hija, a mí se me ocurrió, no sé si esté bien, restar los DTs de los siguientes años y dividirlos para los años que pasaron, o sea, la razón de cambio entre el DT, o sea, la deuda, respecto al tiempo que pasó. Muy bien. ¿Por qué hizo eso? Porque es una razón de cambio, entonces lo que cambió en dinero sería sobre lo que cambió en años. Y eso es la Ya, definición de derivada, bueno, en la razón de cambio muy instantánea. bien. Ay, otra vez no sé. ¿Quién me habló? Oscar Castillo. Ya, muy bien, Oscar. Estoy completamente de acuerdo con usted y es muy buena idea. Para el resto, la otra cosa que pueden ustedes hacer o tener presente con una clase de ejercicios así es relacionarse con lo que conocen. Entonces, tal vez no saben muy bien cómo hacer el ejercicio, pero esto, ustedes saben la definición al menos. Entonces, pueden empezar por ahí para resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Escribo la definición de la derivada, que es igual al límite cuando t tiende a 1999, de t menos de 1999, t menos 1999. Ya, yo no puedo calcular el límite exactamente puesto que yo no tengo la función de t, no sea que es igual de t, lo único que tengo son valores y el concepto de límite en la cabeza. Entonces, el concepto de límite, ¿cuál era? Yo quiero saber cuál es el valor de esta expresión de aquí, cuál es el valor de esto, de todo esto, cuando t está muy cerquita de 1990. ¿Qué tan cerca? Muy, muy, muy cerquita. ¿Ya? Esa es la definición de límites. Entonces, como yo no tengo el valor de esta función de aquí, lo que ha dicho su compañero es la mejor idea que podemos empezar a hacer. Entonces, yo construyo una tabla donde indico estos valores y con eso voy viendo cómo me relaciono con respecto, voy viendo qué valores va tomando esta función. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Oscar, muy buena idea. ¿De ahí qué hacemos? Ya construí la tabla. ¿Qué hago con la tabla? ¿Qué se les ocurre hacer con esa tabla de ahí? Tal vez podríamos analizar cuánto va variando entre cada año. Ya. Esta clase de ejercicio, noten ustedes, es interprete y estime. Entonces, en realidad van a haber más formas de responder y es su razonamiento lo que se va a evaluar. Entonces, su compañera dice, voy viendo cuánto va cambiando en cada intervalo. No es mala idea. La pregunta sería, ¿y qué hacemos ya? Digamos que la variación, solo por hacer números rápidos, no va a estar bien. Aquí la variación es 27, 150 y aquí es menos 100 y aquí la variación es más, uy Dios mío, más 80. Estoy haciendo cuentas rápidas, no está bien hecho. ¿Ya? Calculo la variación, ya. No es mala idea, pero ¿qué hago con eso?
Siempre tengan presente qué se les está preguntando. Lo que se les está preguntando es cuál es el valor, o sea, que estimemos el valor de la derivada en 1990. Entonces tocaría nomás enfocarse en el rango de 1985 a 1995, calcular la pendiente entre esos dos intervalos. Muy buena idea, Kevin. Entonces nos enfocamos aquí, porque utilizando la definición del límite, cuando t tiende a 90, quiere decir que el valor que tome el límite va a estar entre estos dos valores. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podríamos hacer varias cosas. Una sería, por ejemplo, exactamente calcular la ecuación de la recta entre los dos y luego indicar cuál es el valor en 1990. Está bien. Otra cosa que se puede hacer es calcular el promedio de esos dos valores. Para calcular el promedio de esos dos valores, dado que el 1990 está en la mitad, lo que estamos asumiendo nosotros es que la deuda no varía de manera errática, lo que quiere decir es que más o menos se comporta igual año a año. Por lo tanto, el endeudamiento en 1990 en el punto medio va a ser la mitad de los anteriores, ¿no? Eso también se puede hacer. ¿Qué más? Podríamos decir que va a ser igual al mínimo, esos 2 puntos, igual al máximo. También podríamos decir que simplemente va a estar entre esos dos valores. Eso no sería una respuesta completa, sin embargo, porque lo que me dice es estime el valor. Entonces, me está pidiendo que diga un número que yo creo que sería una buena aproximación del valor real. ¿Ya? Entonces, siempre tengan presente la pregunta que se está haciendo para contestar. ¿Ya? Entonces, lo que decía Kevin de sacar la ecuación de la recta, de resolver y luego determinar el valor en 500 está muy bien. ¿Ya? Esta sería mi respuesta. ¿Cómo se encuentra entre los dos valores? Lo que yo hago es calcular el promedio. Pero las otras ideas que me dieron también están bien. Lo del incremento no estaba mal. También lo que podríamos hacer es, si nos dábamos cuenta que había un incremento año a año de 100, entonces podríamos decir, como 1900 está en la mitad, que el incremento fue de la mitad, por ejemplo. También hubiera sido una respuesta razonable e interesante. Lo importante es que la respuesta tenga sentido. Si pregunto cuál es el valor de la deuda en 1990 y me dicen mi color favorito es azul, aunque sea cierto, no es lo que se está pidiendo, ¿sí? Preguntas. ¿No? ¿Están convencidos? ¿Están de acuerdo? No entiendo muy bien cómo le sacó la tabla. Ahí está la original. Sí. Entonces, ¿cómo sacamos el 200? El 230. El 230 es igual a T que en este caso sería 1980 menos 1990 sobre D de 1980, que sería 930,2, menos cuánto tengo en 1990, que es 3233,3. Y ahí tengo este valor. ¿Están todos de acuerdo con esto o está mal?
Inge, yo hice algo un poco diferente, pero igual me salió la respuesta. Claro, Usé, dígame qué digamos, hizo. usé la variación entre los años sobre la variación, no, o sea, la variación entre la derivada de, o sea, usé la tabla en sí, la variación entre los costos de miles de millones sobre la variación de los años y saqué que cada año varía un 9,066. Luego lo Ya. multipliqué por 5, que es lo que necesita el 1985 para llegar al 1990 y me salió el 302,81. Ya, está bien, completamente de acuerdo. Más de una forma de resolver. Lo importante es que el razonamiento tenga sentido y que se entienda lo que están haciendo. Está perfecto. Más de una forma de resolver. Muy bien. Entonces, la idea de estos ejercicios, les insisto, es sacar el futuro ingeniero que llevan dentro y eso es que ustedes vayan razonando lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y sobre todo que expliquen por qué creen que lo que están haciendo es correcto. ¿Sí? Inge, Preguntas. y aquí en la segunda tabla que sacó, se saltó de 1985 a 1995 porque estamos evaluando en 1990. Ajá. Entonces ahí yo no podría hacer 1990 menos 1990 porque no puedo dividir para 0, ¿verdad? Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Ya, entonces, acabando este capítulo, que no sé cuánto nos va a tomar, tal vez unas 2 semanas, vamos a ver aplicaciones de la derivada. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo podemos usar todo esto. Esto es una parte que no está nada mal y que tiene ese propósito. Listo, ¿están de acuerdo tal vez? Entonces, de estos ejercicios, tienen en su deber para que practiquen un poco más esta idea de la derivada. Ya, vamos a terminar la clase con un poco de notación. Esto sí está un poco borroso. Ya les voy a pasar a limpio para que lo puedan tener mejor. Entonces, esta es lo que vamos a ver ahora, es la notación de derivada. Existen varias maneras de notar derivada. Entonces vamos a tener presente las que existen. Ya pasó esto al documento limpio y ya lo tengo ustedes para que lo tengan. Entonces, existen varias formas de notar derivada. Entonces, tenemos algunas. La primera es el símbolo F', que es el que estamos usando ahorita. Esta es, este fue introducido por Joseph Lagrange, matemático francés, y nos da la idea de derivar. Entonces, cuando estamos trabajando con una variable cuando una función depende de una sola variable, como es el curso de cálculo en una variable, simplemente el tener ese prima ahí nos va a dar la idea de que estamos derivando. ¿Ya? Luego, en el próximo semestre, si todo sale bien, ustedes pasarán a cálculo 2. Entonces ahí van a trabajar con más de una derivada y ahí esa notación ya no será suficiente. Pero por ahora está bien. ¿Ya? Luego tenemos otra notación aquí, que es esta, que es de y sobre dx. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, mejor acá. Al escribir de y sobre dx, esta notación fue usada por Leibniz
matemático alemán, que también nos ayuda a identificar. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es explícitamente diciendo en función de qué variable estamos derivando. La función puede ser f, pero estamos al poner sobre d de x, lo que estamos diciendo es que la variable dependiente es la x o que estamos derivando con respecto a esa variable. Entonces, es una notación más clara para indicar con respecto a qué variable estamos nosotros derivando. ¿Ya? Y me falta, bueno, y hay una notación que se usa en física. Que no está aquí, lo voy a agregar rápidamente. En física ustedes van a ver que se usa esto o usan el punto. Entonces la notación de punto también indica derivada. Normalmente en física lo que se hace es hablar de distancia y tiempo, entonces la derivada de f, así, como estamos derivando con la variable es el tiempo, entonces esto quiere decir la primera derivada que estaríamos hablando de la, si es que f es la distancia, entonces la derivada de f sería la velocidad y la segunda derivada sería la aceleración. Entonces se usa estos puntitos para hablar de derivadas. Seguramente van a ver esa notación cuando estén tomando, o si es que ya están tomando el curso de física, muy probablemente ya incluso ya usaron esa notación. Inge, esa notación, si no me equivoco, se le llama de Newton, ¿cierto? O sea, de acuerdo a esto, la de Newton también es la de x, pero no estoy segura, sinceramente. Ya, entonces, bueno. Esas son las notaciones con las que nos vamos a manejar. En general vamos a usar d de x o vamos a usar la y'. La y' va a ser lo que más vayamos a usar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando únicamente con una variable dependiente. En cursos superiores ya les va a pasar que van a tener más de una variable con la que trabajar y por esa razón van a necesitar más variables, indicar con respecto a qué variable están derivando. En este caso, como no hay lugar a confusión, lo más usual es usar la notación de Lagrange. ¿Sí? Ya, muchachos. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí por hoy.